Y bueno, aquí estamos otra vez en este su canal conocido como Este es el Cristo. Estamos acá hoy para seguir compartiendo la palabra de Dios, que es el propósito de este canal. Y hoy vamos a estar compartiendo un texto bien conocido, un texto que ha sido muy usado por pastores y maestros para predicarlo en las iglesias, porque es un texto que nos habla nos habla acerca de la gracia de Dios y nos habla y nos da varias enseñanzas acerca de que Jesús dio a través de este hecho. Y es un texto que ha sido muy predicado, un texto que incluso han hecho videos. Usted lo ha visto en las diferentes plataformas digitales. Y hoy vamos a estar hablando también, pero quería hacer este video porque hoy en la tarde estaba pensando acerca de este video y entiendo que Dios me trajo me recordó como este verso, y me hizo pensar en algunas cosas, ¿no? De cómo este pasaje ha sido predicado, ha sido enseñado, pero por lo menos hasta donde yo he visto, no quiere decir que yo lo haya visto todo, pero hasta donde yo he visto, he podido ver que a veces en esta parte que les voy a compartir hoy, hay veces que no se hace mucho énfasis. Se hace más énfasis en otras cosas que nos enseña este pasaje y no está mal. Pero yo decía, yo no recuerdo que, o por lo menos las veces que quizás he visto este pasaje, que no han sido muchas, o voy a ser honesto, tampoco han sido muchas veces que lo he visto, eh, no se hace tanto énfasis en esta parte. Pero hoy quería compartir con ustedes esto que me vino a la mente y, y bueno, por eso hago este video. Entonces vamos a leer allí primeramente el pasaje que que va a ser el tema central de este video, que se encuentra ubicado en el Evangelio contado por Juan, capítulo 8, en los versos del 1 al 11, para conocer bien en detalles toda esta historia, que se trata de la mujer adúltera, la mujer que fue sorprendida traicionando a su esposo y fue traída ante Jesús. Y muchos ya saben lo que ocurrió, otros no lo saben. De todos modos, si ya has escuchado la historia y sabes cómo termina, te invito a que te quedes porque quizás lo que te voy a compartir hoy, quizás no lo hayas visto de esa forma y, y quizás te sirva para aumentar tu conocimiento acerca de lo que Jesús nos enseña en este pasaje. Y si no conocías la historia, bueno, quédate para que conozcas todos los detalles y así también conozcas esto que creo que también te va a interesar saber. Entonces, vamos a darle lectura a lo que dice el pasaje en el capítulo 8 del Evangelio según Juan, en los versos del 1 al 11. Y dice así: Y Jesús se fue al monte de los olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de ustedes, el que de vosotros, esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más nuevos. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. E enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es importante notar que en este pasaje vemos varias enseñanzas. Una de ellas es que por la ley, esta mujer merecía morir. Y lo cierto es que usted y yo también, por esa ley que fue dada al pueblo de Israel a través de Moisés,
también merecíamos morir. También merecemos morir. O sea, merecen morir aquellos que no han creído en Jesús. Y los que creen en Jesús también merecían morir. Ahora ya no, porque han sido limpiados sus pecados, han sido perdonados y ya Jesús vive en ellos. Y ya por esa gracia de Dios, entonces entramos un día al cielo. Pero es evidente lo que nos está enseñando la palabra, que este era un pecado, que claramente la Escritura decía que el que cometiera este tipo de pecado, o sea, que traicionara a su pareja, sea un hombre a una mujer a un hombre, entonces la paga, la condena de ese pecado era que debía ser apedreada. O sea, debían ponerla en el medio, tirarle piedras, la traían a un lugar, se ponía un grupo de personas, le tiraban piedras y esa persona moría isofactamente. Yo pensando en esto diría, ¿cuántas personas no tendrían que morir en el mundo ahora mismo, verdad? Otra cosa que nos enseña esta historia, pero bueno, antes de irnos a esta otra enseñanza, es importante recordar aquí en esto primero que estamos viendo, es que también nosotros merecíamos morir. ¿Por qué razón? Porque aunque usted y yo quizás no hayamos cometido un pecado, de los cuales la palabra decía claramente que si esa persona cometía ese tipo de pecado, como el tema del adulterio, debía morir, dice la palabra que con un punto de la ley en que usted y yo falláramos, ya era como si hubiésemos fallado en toda la ley. Por tanto, a fin de cuentas, íbamos a morir igual, estábamos condenados igual. Otra de las cosas que nos enseña esta historia es que nadie, absolutamente nadie, está libre de pecado. No fue casualidad que vinieran los fariseos, que era una secta religiosa que había en el tiempo de Jesús, bien estricta en cuanto al cumplimiento de la ley de Dios, y aún así ellos tuvieron que irse, incluso desde los más viejos hasta los más nuevos, tuvo que irse cuando Jesús dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. A menos en ese punto, ellos fueron humildes, por decirlo de alguna forma, porque reconocieron que tenían pecado. En otras veces que hablaron con Jesús, no tenían esa especie de humildad, ¿no?, por llamarlo de alguna forma. Pero aquí, en este momento, sí tuvieron que reconocer que ellos también tenían pecado. Por tanto, Jesús dijo, que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces, aquí la Biblia nos está enseñando que aún ni las personas que eran supuestamente los más santos, por llamarle de alguna forma, en el pueblo de Israel, que eran los que más se esforzaban por guardar toda la ley, ni aún ellos estaban libres de pecado. Así que, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más una persona que no ni tan siquiera a veces conoce profundamente nada de la palabra, no, nada? O sea, todo ser humano tiene pecado, nadie está libre de pecado. Entonces, otra cosa que nos enseña esta historia es que en Jesús hallamos gracia. O sea, Jesús nos da un perdón de pecados de forma gratuita, porque esa mujer no hizo nada, simplemente fue incluso traída por otras personas a Jesús. Y Jesús, por gracia, o sea, de forma gratuita, sin que ella lo mereciera, Jesús dijo, si ellos no te condenan, yo tampoco te condeno. O sea, Jesús la hizo libre de la condena que ella merecía, que era morir, y Jesús le perdonó sus pecados, porque en Jesús hay perdón de pecado. Todo aquel que viene a Jesús, sea el pecado que usted haya cometido, usted puede encontrar la esperanza de que tus pecados sean perdonados y pueda seguir viviendo, así como le pasó a ella. Ella iba a morir. Ella, por la ley, en otro momento, frente a otras personas, hubiesen muerto, pero cuando viene a Jesús, en Jesús es diferente. En Jesús hay gracia, en Jesús ella queda libre de esa condena y tiene vida, continúa con su vida. Pero el punto que quiero enfatizar en este video viene ahora. Jesús le dice, ya cuando se va a ir, le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando los cristianos vienen a Jesús, les ocurre esto mismo. O sea, en Jesús se dan gracia, en Jesús es como si te dijera personalmente, como le está diciendo a esta mujer, mira, yo no te condeno. ¿Has venido a mí? Ok,
tus pecados son perdonados, yo no te condeno, te doy la oportunidad de que sigas viviendo. En este caso vas a tener incluso el Espíritu Santo, vas a tener vida eterna, vas a poder vivir. Yo no te condeno. Pero muchas veces algunos cristianos vienen a esta historia o entienden la primera parte solamente de la historia. O sea, donde Jesús muestra gracia, donde Jesús muestra su amor, donde Jesús nos muestra que nadie está libre de pecado, que todos hemos pecado, donde Jesús dice, pero aún así yo te perdono, yo no te condeno, recibe mi gracia, recibe mi favor inmerecido, o sea, tienes vida eterna. Y muchos cristianos se quedan ahí y ya piensan que con esa parte de la historia entonces pueden, reciben el perdón de pecados, reciben la vida eterna, y eso significa que pueden seguir con su vida como si nada hubiera pasado en su vida. Pero la realidad es que Jesús no termina la historia ahí. Jesús le dice, ok, yo te perdono, no vas a morir, tienes vida eterna, o sea, puedes seguir viva, es como un simbolismo de la vida eterna que recibe el creyente, pero vete y no peques más. O sea, ok, ya te puedes ir, eres libre, pero no peques más. Entonces, importante, cristianos, esa libertad de no recibir la condena que tú y yo merecíamos, que era la muerte, no significa que es para que tú sigas tu vida como si nunca hubieses conocido a Jesús, como si Él nunca hubiera perdonado tus pecados, como si Él nunca hubiera tenido misericordia contigo. Esa libertad que Él te da no es para que la conviertas en un libertinaje, como mismo dice la palabra. No uses esta libertad que tienes en mí como un libertinaje para hacer lo que te parece. Porque muchas veces hemos escuchado en canciones, incluso predicadores, que han dicho que Jesús te ama tal y como eres, que Dios te ama tal y como eres. Y hay una diferencia. Dios te llamó tal y como eres, pero no para dejarte como estabas. Porque si no, ¿qué sentido tiene que Él te diga arrepiéntete de tus pecados? Él te diría arrepiéntete para que sigas haciendo lo mismo. No, Él te dice arrepiéntete de tu vida anterior, de tus pecados, de tus mentiras, de tu orgullo, de tus chismes, de tus bretes, de tus fiestas desmedidas, de tu borrachera, de todas esas cosas. Él te dice arrepiéntete de eso, porque ahora yo voy a hacer una obra nueva en ti. Por tanto, Él te llama como tú eres, te llama como tú estás, en esas condiciones, en las cualquiera sean las condiciones que tú estás, pero no te llama para dejarte así. Él te va a transformar a la imagen y semejanza de Jesús. Y Jesús fue alguien que no tenía pecado. Jesús es alguien que no practicaba pecado. Jesús es alguien que nunca pecó. Y a ese punto es donde Dios te quiere regresar. Porque Él te quiere hacer más santo, más parecido a su Hijo. Por tanto, cristiano, si piensas o te han dicho que Dios te llamó y te quiere tal y como eres, te han mentido, porque Él te llamó tal y como eres, pero Él te quiere cambiar. Él te quiere cambiar, Él no te va a dejar así como estás, porque de lo contrario no te dijera arrepiéntete, sino te dirá ven tal y como eres, yo te recibo y sigue siendo tu vida como si nada. Pero los que han leído y han estudiado la palabra saben que no es así. Y si no, además mira lo que está diciéndole Jesús a esta persona. Yo te perdoné, yo te salvé la vida, yo te pasaste de muerte a vida porque tú ibas a morir, sin embargo yo te hice que tu pecado fuera perdonado y que quienes te iban a condenar no te condenarán y ahora estás vivo. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros íbamos a morir y Jesús nos perdonó, Jesús nos pasó de muerte a vida. Nosotros es como si fuéramos esa mujer, íbamos a ser condenados, ya íbamos, si Jesús no interviene, usted y yo íbamos a morir. Y sin embargo, Él dice, no, vete, yo no te condeno. Pero no es vete y sigue haciendo lo que te parece. Es vete y no peques más. Vete y no peques más. No conviertas esta libertad en libertinaje para hacer lo que te parece. Miren, tanto es así que Dios no quiere para nada que usted y yo practiquemos el pecado. Y es
Es una verdad que Dios quiere transformarnos, que en la carta que Pablo le envía a los romanos le dice en el capítulo 12, disculpen, le dice en el capítulo 12, verso 2, no te conformes a esta vida, sino transfórmate por medio de la renovación de tu mente para que compruebes que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Algo así dice la palabra, no estoy bien claro si exactamente son esas las palabras de la última parte, pero es eso lo que dice en esencia. O sea, Dios está diciendo, no te conformes a esta vida que tú tenías, no te conformes a esta vida, a este periodo de vida que tú vas a estar sobre la tierra, sino que transfórmate mediante la renovación de tu mente, porque en la medida que tú vas conociendo más a Dios, en la medida que tú vas conociendo más la palabra de Dios, Él te va dando más conocimiento acerca de hacia dónde Él te quiere llevar. Él te va dando más conocimiento hacia dónde, hacia qué o en qué persona Él te quiere transformar, que es una persona más parecida cada vez a Cristo, cada vez que pasan el tiempo, Él te quiere ir llevando a esa imagen de Cristo. Y es por eso que Él te va dando información a través de su palabra, para que a través de esa renovación de tu mente, ese conocimiento de la voluntad de Dios, de que antes esto yo lo veía como algo normal, pero ahora ya sé que es un problema, por tanto debo evitarlo, debo dejar de hacerlo, entonces te vayas transformando. Y eso es una evidencia en la palabra de que en realidad Dios te llamó como eres, pero no te quiere dejar como eres. No te quiere dejar para nada como eres. Por eso es que Jesús le dice a esta mujer, yo por gracia, tú no lo merecías, tú merecías la muerte porque violaste la ley de Dios. Y la ley de Dios decía que tú debías morir, pero yo por gracia he intervenido y hoy tú vas a seguir con vida. Tus pecados son perdonados. Pero vete y no peques más. Y así nos dice el Señor cuando venimos a Él. Tus pecados son perdonados, pero no peques más. No peques más. No cojas esa libertad que tienes ahora, que no estás bajo la ley, como en aquel tiempo donde habían ciertos pecados que si los cometías morías. No cojas esta libertad, esta gracia, este regalo inmerecido que te estoy dando para burlarte de mí. No pisotees el sacrificio que realmente tuvo un precio bien alto, que me costó la vida, para seguir haciendo lo que te parece. No, Dios te llama a una vida transformada, a una vida renovada, a una vida en santidad. Tanto es así que dice la palabra de Dios que sin santidad nadie verá al Señor. Así que, cristiano que me escuchas, no te engañes que porque digas que eres cristiano, Dios te bendiga y escuches música cristiana y escuches alguna prédica, pero sigas viviendo como te parece, sigas viviendo con tus malos vicios del pasado, sigas viviendo en chisme, sigas viviendo en borrachera, sigas viviendo haciendo cosas que antes hacías, que sabes que ahora sabes que están mal. No te pienses que estás bien. No te pienses que estás bien, porque Dios te ha llamado a vivir una vida santa y hay muchas cosas de las cuales tenemos que sacar de nuestra vida. Muchas cosas, porque si en verdad has creído, hay un Espíritu Santo en ti. Y ese Espíritu Santo va a producir en ti el querer como el hacer de vivir una vida diferente. No es posible que aquel que diga que creyó pueda seguir una vida tal y como la tenía antes. Para nada. Porque entonces no tiene verdaderamente el Espíritu. No lo tiene. Porque quien tiene a Dios en su vida no va a practicar el pecado. Y es importante aclarar esto. O sea, no es que nunca más no vayas a pecar. En algún momento vas a fallar, en algún momento vas a decir algo que no debiste haber dicho, en algún momento vas a, no sé, vas a mentir, en algún momento puede ser que cometas, que hagas algo de lo que Dios ha dicho que no debes hacer. Porque todavía estamos en este mundo y estamos siendo transformados a esa imagen de Jesús, pero todavía no somos perfectos. Pero hay una diferencia entre fallar, hay una diferencia entre en algún momento no voy a hacer lo que Dios me dijo que hiciera, en algún momento a lo mejor no voy a perdonar, en algún momento voy a hacer algo que Dios no quería que hiciera, pero no se trata de que lo voy a practicar. Cuando usted practica algo es cuando usted lo hace con una sistematicidad, cuando usted lo hace con una frecuencia bastante a menudo y lo hace conscientemente, lo hace como que me da igual, lo voy a hacer
como que no ves que eso realmente está mal y lo haces como si nada, eso es practicar el pecado. Y eso es lo que no debería hacer una persona que en verdad ha creído, porque de lo contrario, si hace ese tipo de cosas, no es un verdadero cristiano. Porque dice la palabra de Dios que quien practica el pecado es del diablo. Por tanto, el Espíritu Santo no habita en él. Entonces es importante, y quería hacer este video eh, para que para enfatizar en este punto que a veces creo que no se ha hablado tanto, por lo menos lo que yo he visto, donde Jesús le dice, sí, muchas veces se habla del amor de Jesús, de la misericordia de Jesús, de cómo todos tenemos pecado, y de cómo Jesús pudo también perdonar a esta mujer aún como cuando fue sorprendida en un pecado grave que merecía la muerte. Y muchas veces se habla de eso y no está mal, porque eso lo enseña el texto, pero a veces veo como que esta última parte no se enfatiza, y es bien importante, porque hay cristianos que viven engañados pensando que ya soy salvo, ya recibí la misericordia de Dios, pero eso no significa que tengo que cambiar mi vida. Yo puedo seguir como quiera, porque Dios me acepta como soy, Dios me quiere así como soy, no hay problema, no hay nada que cambiar, Él lo hizo todo por mí, Él pagó mis pecados, no me juzgues, yo no te juzgo, y seguimos la vida como si nada. Pero Jesús dijo, vete y no peques más. O sea, tú eras envidioso, chismoso, orgulloso, viniste a Jesús, Jesús te dice, yo te perdono, pero no peques más. Por tanto, eso que hacías, ya no deberías esforzarte por lo menos por no hacerlo más. Y otra evidencia de que la palabra de Dios nos manda eso, a esforzarnos por no pecar más, la encontramos en la primera carta que hace el apóstol Pedro, en el capítulo 4, en el verso 3, y ya con esto vamos a ir terminando, donde dice Pedro a aquellos que él le estaba escribiendo, le dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada al mundo, andando en lascivias. O sea, la lascivia es como un deseo excesivo por el sexo. Muchas veces, muchas personas andan así, viendo películas de contenido sexual, para no decir la palabra, y en muchas otras cosas que realmente están mal delante del Señor. Muchas veces las personas andan, o muchos de los que son cristianos en el pasado andaban así, andaban en adulterio, o sea, traicionaban a sus esposas, a sus esposos, andaban de fiesta en fiesta, teniendo sexo sin un matrimonio previo, no había nada, eran envidiosos, chismosos, hablaban con malas palabras, se emborrachaban, hacían cosas como estas. Pero Pedro dice, basta ya el tiempo pasado para hacer este tipo de cosas que al Señor no le agradan. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho estas cosas que sabemos que están mal. Por tanto, ahora debes vivir diferente. Ahora Jesús te ha perdonado, pero es para que vivas diferente. Es para que estas cosas no estén más en tu vida. Es para que estas cosas tú las cambies. No es para que sigas viviendo tu vida como si nada. Para nada, esa no es la voluntad del Señor. Dios quiere transformarte a la imagen de su Hijo para que un día puedas entrar en el cielo de de la manera que Dios quiere que tú entres en el cielo. Pero Dios no quiere que tú entres en el cielo practicando pecado, porque de hecho el que practica el pecado es del diablo y esa persona no va a entrar en el cielo. Entonces, está claro que sí, en Jesús encontramos perdón, en Jesús ya no somos condenados por esa ley, ya no vamos a morir eternamente, ya vamos a vivir eternamente, ya recibimos el Espíritu Santo, ya recibimos de la misericordia de Dios, ya Jesús nos perdonó y Jesús nos dijo, vete, eres libre, pero no olvides que en el momento en que tú fuiste bautizado, en el momento en que tú creíste, en ese momento en que tú conociste la palabra de Dios y te arrepentiste de tus pecados y viniste a Él buscando socorro, buscando perdón, y Él te perdonó, y Él te dijo, vete, ya eres libre, no olvides la otra parte que Jesús te dijo, cuando te dijo, no peques más.